Bueno, ¿cómo estáis? Vamos a por nuestra segunda sesión de marzo. Y bueno, os recuerdo que esta es bueno, hemos pasado el día 4, si no me equivoco. Sí, la semana que viene creo que es día 11. Esto es lo que pasa por grabar las cosas con semana de antelación. Siempre lo digo, pero es verdad, siempre me lío. Entonces, ahora entiendo todos esos programas de radio que se graban 2 semanas antes y demás, y que acaban hablando de cosas que no se sabe muy bien que están contando. Pero bueno, vuelvo a lo mío. Hoy vamos a ir un pequeño paso hacia atrás con respecto al neorrealismo. Vimos una película de 1956 de Vittorio De Sica que era El techo, con lo cual ya estamos en el 1956. Habíamos hablado de que ya empieza a haber rastros de Nouvelle Vague entre el 55 y el 57. Y hoy vamos a fijarnos en algo bueno, seguramente algún aventajado, algún alumno aventajado de los que tenemos por aquí en esta santa casa, pues se ha dado cuenta de algo que nos falla en este curso. No algo que falla, sino algo que falta. Claro, hemos hablado además os pondré una diapositiva que tengo preparada, que supongo que la haré también el viernes. El viernes tengo demasiadas cosas que hacer y de que enseñaros y de alguna manera, bueno, a ver si soy capaz de organizarlo todo para que no nos hagamos un lío. Pero bueno, os voy a hacer un resumen a modo de diapositiva con todo lo que llevamos visto, con el lugar en el que está encajado en la historia del cine, o el lugar en el que está encajado, mejor dicho, cada una de las películas que vamos viendo. Estamos siguiendo un orden muy estricto, estamos siguiendo un orden muy importante a la hora de entender cada una de las etapas que va viviendo el cine a lo largo de todo lo que llevamos de siglo XX. Ya estamos a las puertas de los años 60. De hecho, la película de la semana que viene será del 59, pero bueno, ya será algo que nos va a dar pie a todo lo que va a suceder ya en la década de los 60 y, por supuesto, a la apertura de la década de los 70. Pero bueno, eso es otra cosa y eso son 2 semanas todavía las que nos quedan. De momento, como os decía, vamos a ir un pasito para atrás para luego dar un salto hacia adelante. Y este pasito para atrás va a responder a una cuestión que ha faltado en este curso, y es que, bueno, hemos empezado en Estados Unidos en 1915, hemos seguido por Alemania, hemos visto el expresionismo alemán, hemos seguido por Francia, hemos visto también el cine sonoro en Alemania, hemos visto en Francia también el realismo poético francés, hemos mencionado la industria del cine española durante la República y en el neorrealismo italiano también al hilo la influencia que este tuvo sobre el cine español de directores como Berlanga, Bardem y guiones de Azcona, por ejemplo, y luego todo lo que vendrá de Saura y Armiñán, etc. Y hemos visto el color, por supuesto, en los años 30, y hemos saltado algo que es importante y es de capital importancia para entender el desarrollo del cine. No solamente el desarrollo de un país como tal, sino el desarrollo del cine, que es lo que sucedió en la Unión Soviética. Hoy vamos a ver una película soviética y nos vamos a remontar a la primera clase que dimos de la pandemia, es decir, aquella clase del mediometraje de Andrei Tarkovsky llamado El violín y la apisonadora, que fue una película preciosa, una película con ese niño protagonista que iba a clase de violín, que veía a aquella niña, que llegaba a aquellas calles llenas de luz, llenas de color, porque era realmente un elemento que se tenía que enseñar en esa época, porque además coincidía con una época ya de aperturismo, que bueno, esto evidentemente no me voy a parar aquí porque evidentemente sería repetir cosas que ya hemos visto. Y además el violín y la apisonadora es posterior a lo que nosotros vamos a ver. Recordad que era el proyecto de graduación de Tarkovsky en la Escuela Nacional de Cine bueno, el festival, bueno, lo presentó al Festival de Cine de Escuelas de Cine de Nueva York en el año 61. Ganó y por eso ya tuvo las oportunidades que a lo mejor otros cineastas jóvenes de aquel tiempo no pudieron tener en la Unión Soviética. Pero ya os digo que el violín y la apisonadora es del 61 y vamos a volver justo al momento en el que estamos posteriormente, justo el año después a la muerte de Joseph Stalin, que es 1953, y la película que vamos a ver hoy es del año 54. Es decir, nos falta la Unión Soviética, pero en las listas que me disteis, que me facilitasteis de Iván, he visto que habéis visto la línea general, lo viejo y lo nuevo, Octubre, el Potemkin, no sé si la madre de Pudovkin también estaba por ahí, el hombre con la cámara de Bertov, con lo cual me parece un poco reiterativo ponernos a estas alturas a contar y a teorizar, además aparte en la primera clase del año con la marca del fuego de Cécile B. DeMille,
hicimos una especie de aproximación a lo que eran las teorías del cine soviético que de alguna manera, acordaos, defendían Eisenstein por un lado, el cine montaje, que era el cine narrado a partir de los fotogramas que se consiguen en el rodaje y se van construyendo la historia 24 fotogramas por segundo, es decir, nosotros vamos editando la película en función de lo que queremos contar, y la escuela o la tradición o la manera de rodar de Bertov, que era la simple observación. Uno dio lugar al cine como tal, que es todo lo que influyó también en los cineastas estadounidenses, sobre todo, el primer cuarto del siglo XX, y luego el cine de Bertov fue lo que realmente, a través de películas como El hombre con la cámara o Berlín, Sinfonía de una ciudad, por ejemplo, fueron determinantes para construir el relato del cine documental. Claro, todo el cine de la Unión Soviética pasa por el elemento propagandístico que se tiene en películas como Octubre, como El acorazado Potemkin, ya que, bueno, de alguna manera, creo que lo veremos en la clase de neorrealismo, pero si no, lo digo aquí. Lenin, uno de los grandes preceptos de Vladimir Lenin fue que el cine era un elemento que tenía que servir para, es un elemento moral, es un elemento de patriotismo, se usó como un elemento patriótico para dar a conocer las bondades de la Revolución de Octubre de 1917 y de alguna manera construir también la imagen de la Unión Soviética ante los propios ciudadanos de aquel país y de todos los que en cierto momento fueron parte de las repúblicas soviéticas. Esto ya es a posteriori. Claro, el cine soviético entre los años finales de los años 10, los años 20 y hasta 1939 en Europa es un cine que se exhibe en muy poca cantidad y en lugares muy determinados, pero en Alemania a partir del 33, por supuesto, no entra nada soviético, pero durante los años 20 se vive una especie de exhibición de las películas de Eisenstein, las películas de Pudovkin o las películas de estos grandes directores que de alguna manera nos sitúan en este recorrido que estamos haciendo por la historia del cine. La película de hoy está dirigida, la película de hoy se llama Tres hombres sobre una balsa y no es la película originaria que iba a poner. He visto la programación que teníamos y es verdad que estamos abusando mucho, estamos viendo muchas películas en blanco y negro, que el cine realmente es blanco y negro, si no, no hubiera habido cine, perdón. Y la película que vamos a ver hoy es, digamos, un cambio que he tenido a última hora porque ya hay como una sensación de que lo que llega después de la muerte de Stalin es una sensación de querer relajar todo lo que es el ambiente, incluso en la industria del cine, y Mosfilm se permite el lujo de crear nuevos procesos de tintado de fotogramas y de alguna manera hacerlos equivalentes al sistema del Technicolor que tanto triunfaba en el mundo, y a través del propio sistema que inventa y desarrolla Mosfilm en el año 1934, que es un sistema de color, la película de hoy se abre ante un mundo nuevo. Es una película que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista cromático, es absolutamente increíble. Es una película que tiene unas escenas bellísimas, es una película que tiene un cuidado con la fotografía que es excepcional. Y está dirigida por Mikhail Kalatozov, que Kalatozov es un director del cual sí habéis visto una película con Jesús es un documental que se llamaba Soy Cuba. Digo, por si lo situáis. Y la película que íbamos a ver justo el viernes que viene era Cuando pasan las cigüeñas. Lo que pasa es que Cuando pasan las cigüeñas fue Palma de Oro en Cannes, es una película en blanco y negro que nos vuelve a contar de alguna manera también un tipo de historia que ya hemos visto y que de alguna manera tiene muchas filigranas técnicas, y es una película que sí que os recomiendo que veáis, y además de verdad, porque está en Filmin, está restaurada, y la versión que tenemos en Filmin es la nueva restauración que se ha hecho, que es absolutamente prodigiosa, como le ha pasado a Tres hombres sobre una balsa, que es la película que vamos a ver hoy. Es uno de los directores más importantes de la Unión Soviética en esta época. De hecho, el proyecto de Tres hombres sobre una balsa se presenta en 1952 a la censura, y justo el año después, el año 53, es cuando muere Stalin, se relajan las medidas, se comienza una etapa de cierto aperturismo con Nikita Khrushchev, y de alguna manera se empiezan a rodar proyectos que estaban en el cajón metidos de la censura por parecer sátiras, por parecer que iban contra el poder. Y aquí es donde yo quiero que también vosotros os metáis en la historia y que el viernes que viene nos contemos qué nos ha parecido la película. Los tres personajes tienen tres profesiones determinantes para entender el desarrollo de la Unión Soviética en esta época, y justo la relación que van a establecer entre los tres
será clave para entender la película. En Filmin os tengo que avisar, el parrafito de presentación de la película pone que es una desternillante comedia, ¿vale? Os lo digo por si os esperáis una cosa, bueno, de una risa tremenda, relajamos un poco el ambiente, porque, a ver, es una comedia, es una película muy ligera, es una película que se aleja mucho de la imagen que se puede tener de los soviéticos en los años 50, pero no es una desternillante comedia. Es decir, no es La fiera de mi niña, no es Arsénico por compasión, ni tampoco es Qué ruina de función de Peter Bogdanovich, ni tampoco es ¿Qué me pasa, doctor?, también de Bogdanovich. No es una comedia a este estilo, es una comedia al estilo soviético en los años 50. Es decir, es una comedia muy ligera, muy sencilla de ver, con algún que otro número de canción, con lo cual, pero además son canciones muy emotivas y muy bonitas. Y la verdad es que el trabajo de Kalatozov en esta película es absolutamente portentoso desde el punto de vista de la puesta en escena. Aparentemente no hay grandes secuencias que nos lleven a pensar que estamos ante una obra como sí le pasa cuando pasan las cigüeñas, que hay escenas en las escaleras con unos claroscuros que son una cosa tremebunda, que eso no se va a volver a repetir en la historia del cine jamás. Y sin embargo aquí, que es un poco anterior, Kalatozov es uno de los grandes, digo, porque él empieza su carrera en el cine en el año 27 y acaba justo en el año 70, bueno, él muere en el 71 me parece, y su última película es del 69, o sea, es una carrera muy extensa en la cual solo rueda 20 largometrajes y de esos 20 quizás 10 sean absolutas joyas y obras maestras del cine en la Unión Soviética. Cine, evidentemente, de propaganda. Os dije hace un tiempo que vierais la primera parte de Iván el Terrible de Eisenstein, que está en Filmin, también para entender el concepto de cine-montaje y de cómo la narrativa del cine puede influir en la capacidad de contar una historia y cómo de alguna manera es vital entender el trabajo de montaje desde el punto de vista de lo que hacían los soviéticos para poder contar las historias. Y esta es la parte más interesante del cine soviético. Llegamos a un punto en el que tras la muerte de Stalin, como os digo, se relaja todo. Bueno, se relaja todo. A ver, no es que ya todo el mundo pueda ir a hacer lo que le dé la gana, pero sí que de tener una industria férrea con una censura muy controladora se pasa, bueno, momentos en los que se pasa la mano sobre ciertos temas y de alguna manera también nos permite ver las primeras obras maestras de estos grandes directores. Ya os digo, Kalatozov es el primero de ellos, el padre de la segunda época del cine soviético en la que estamos. Vendrán Tarkovsky, posteriormente vendrá Konchalovsky, su hermano Nikita Mikhalkov, por supuesto, y será un cine que tenga un poco más de proyección gracias a los festivales. Festival de Cannes acoge con muchísimo interés las películas rusas, soviéticas, a excepción de las películas de Tarkovsky, que bueno, como era un disidente clarísimo y él lo único que estaba empeñado era en salir de allí porque lo que estaba denunciando a través de sus películas era que él no creía en el sistema establecido en la Unión Soviética, pues evidentemente se le boicoteó, tal y como vimos en el vídeo del violín y la apisonadora, con los premios que le dieron por sacrificio, por nostalgia o por películas como El espejo, por ejemplo. Entonces nos situamos justo, para no liaros, que yo sé que esto es mucha información y de alguna manera trataremos de condensarla el viernes que viene, año 1954, estamos en la primera, ya la segunda, ya hemos rebasado los años 50, hemos rebasado el ecuador de nuestro curso, con lo cual hemos rebasado ya el ecuador de nuestra historia del cine, y vamos a intentar ver este colorido propio. Acordaos, no es Technicolor, ni es Eastman Color, ni es nada de esto. Es una película rodada en formato, creo que es 1:37, con lo cual, bueno, se mantiene un poco esa cerrazón en el formato de pantalla, en el formato de rodaje de la película. Y de alguna manera la historia ya es colorida, es aperturista, y vamos a ver muchas cosas que nos van a sonar del violín y la apisonadora, porque evidentemente Tarkovsky tuvo que fingir que tenía interés por el nuevo sistema soviético de las luces, de los edificios altos y del progreso, y en esta película sí que Kalatozov, que tampoco era muy fiel al régimen, pero sí entendió que había que trabajar porque no tenía otra opción de poder salir. Kalatozov entendió a la perfección lo que se pretendía hacer en esta Unión Soviética post-Stalin de Nikita Khrushchev, y de alguna manera empezará también a narrar todas las historias que de alguna manera reconcilien al pueblo soviético con su pasado más inmediato, es decir, aquello que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.
Con lo cual, bueno, pues os dejo con Tres hombres sobre una balsa. Estáis a punto de ver, bueno, es una película que además ganó el Festival de Karlovy Vary en el año 55, fue la mejor película en Karlovy Vary, que bueno, es un festival que es muy selecto y le pasa igual que a Locarno, son festivales con una programación muy de paladear y la verdad es que ya desde antiguos son bastante relevantes en lo que a cine de autor bueno, cine de autor entendido como lo entendemos ahora se refiere. Con lo cual, os dejo con esta obra, ya sabéis, producida por Mosfilm, dirigida por Mikhail Kalatozov y llamada Tres hombres sobre una balsa. La semana que viene hablamos sobre ella e intentamos, de alguna manera, trazar esos parecidos con el violín y la pisonadora y, de alguna manera, también me encantará escuchar qué os parece, porque la crítica internacional con respecto a la película no se puso de acuerdo en si era una sátira, si era una crítica a la burocracia o si era una película propagandística. Así que ahí está el secreto de todo y es esta rareza que os presento hoy y que de alguna manera pues sacamos del baúl y volvemos a poner sobre la mesa para hacerle pues el homenaje que merece una película de este calibre. Así que nada, espero que la disfrutéis y nos vemos la semana que viene.